¿Alguna vez has sentido que, sin importar cuánto te esfuerces, el dinero parece escaparse de tus manos? Quizás trabajas duro, intentas ahorrar, pero siempre aparece un gasto inesperado que te devuelve al punto de partida. Esa sensación de lucha constante puede ser desgastante. Hace algunos años, conocí a una mujer llamada Sofía. Era una profesional comprometida, seguía todas las reglas para mejorar su situación financiera, pero siempre se encontraba con obstáculos. Hasta que, en un momento de desesperación, decidió buscar respuestas fuera de los métodos tradicionales. Fue entonces cuando conoció a un maestro budista que le dijo algo que cambiaría su vida para siempre. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres. En ese instante, comprendió que no era suficiente desear riqueza. Para alcanzarla, debía convertirse en una persona próspera desde su interior. Necesitaba transformar sus creencias, su relación con el dinero y entender los códigos espirituales de la abundancia. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? La verdad es que la prosperidad no comienza en tu cuenta bancaria, sino dentro de ti. En el budismo, existen enseñanzas milenarias que explican cómo la energía de la abundancia fluye hacia aquellos que están alineados con su verdadero propósito. Pequeños cambios en la mentalidad y en los hábitos pueden abrir puertas que antes parecían cerradas. Tal vez ahora te preguntes, ¿cómo puedo acceder a este conocimiento y aplicarlo en mi vida financiera? Por eso, quiero compartir algo especial contigo. Hace un tiempo, reuní estos conocimientos en un material que ha ayudado a muchas personas a transformar su realidad financiera y espiritual. Este regalo se llama Códigos de la Riqueza y Prosperidad Budista, y si deseas descubrir cómo puede ayudarte, quédate conmigo hasta el final de este vídeo. Hoy, no tendrás que gastar nada para acceder a este conocimiento. Te mostraré cómo aplicar estos principios para que la abundancia deje de ser un deseo lejano y se convierta en tu realidad. Sigamos juntos. Si observamos la historia de la humanidad, veremos que la búsqueda de la prosperidad ha sido una constante en todas las civilizaciones. Sin embargo, en el budismo, la riqueza no se limita a la acumulación de bienes materiales, sino que se entiende como un equilibrio entre la mente, las acciones y la energía que emitimos al mundo. En el año 563 a.C., en el reino de Kapilavastu, nació un príncipe llamado Siddhartha Gautama. Creció rodeado de lujos, con riquezas inimaginables. Sin embargo, con el tiempo, sintió un vacío profundo. Su entorno tenía todo lo que alguien podría desear en términos materiales, pero la insatisfacción seguía presente. Fue entonces cuando decidió abandonar su vida de privilegios y buscar la verdad. En ese camino, comprendió algo fundamental: la riqueza exterior es inútil si la mente vive en la pobreza. Este mismo principio sigue vigente hoy en día. Muchas personas desean prosperidad, pero mantienen creencias limitantes que las alejan de ella. ¿Te suenan familiares frases como estas? El dinero es la raíz de todos los males. Las personas ricas no pueden ser espirituales. Para ganar dinero, hay que sacrificarse sin descanso. Estos pensamientos no son simples ideas, sino bloqueos mentales que condicionan nuestra realidad. En el budismo, se enseña que la mente es como un reflejo. Si proyectamos escasez, atraeremos escasez. Pero si comenzamos a generar pensamientos de gratitud y abundancia, estaremos creando un campo energético que permite que el dinero y las oportunidades fluyan hacia nosotros. Hoy, la ciencia ha validado estos principios a través del estudio de la neuroplasticidad. Investigaciones publicadas en 2007 por la Universidad de Londres revelaron que las personas que practican la visualización y la meditación enfocadas en la riqueza activan áreas del cerebro vinculadas con la toma de decisiones y el reconocimiento de oportunidades. En otras palabras, cuando entrenamos la mente para notar la abundancia, comenzamos a verla en todas partes. Ahora, imagina aplicar estos conocimientos en tu propia vida. ¿Qué pasaría si pudieras aprender los códigos que los maestros budistas han transmitido durante siglos sobre la energía del dinero? Es precisamente lo que comparto en Códigos de la Riqueza y Prosperidad Budista. Si realmente deseas transformar tu relación con el dinero y comprender cómo estos principios pueden hacer la diferencia, no dejes pasar esta oportunidad. Porque muchas veces, la diferencia entre la prosperidad y la escasez no es la suerte, sino el conocimiento adecuado en el momento correcto.
En el budismo, la mente es comparada con un campo fértil. Todo lo que sembramos en ella, pensamientos de abundancia o de escasez, crecerá y dará frutos en nuestra realidad. Este principio está directamente relacionado con la ley de causalidad, conocida como karma, que explica que nuestras acciones e intenciones determinan nuestro futuro. Sin embargo, lo que muchos no comprenden es que los pensamientos también son acciones, y sus efectos pueden ser tan poderosos como cualquier acción física. Si observamos las culturas orientales que han prosperado a lo largo de los siglos, encontraremos un patrón común: la alineación entre mentalidad, disciplina e intención. Un ejemplo claro de esto ocurrió en el Japón feudal. Los monjes eran consejeros de líderes militares y comerciantes, no solo por su sabiduría espiritual, sino porque comprendían que una mente entrenada es capaz de detectar oportunidades antes invisibles y de tomar decisiones con claridad y equilibrio. Este principio se aplica a nuestra vida financiera. Muchas personas creen que la prosperidad es solo cuestión de suerte o circunstancias externas, pero el budismo nos muestra que todo lo que experimentamos comienza en nuestra propia mente. Si una persona vive llena de preocupaciones, dudas y pensamientos de carencia, será incapaz de percibir las oportunidades de crecimiento que están a su alrededor. Desde la perspectiva científica, este concepto es reforzado por el sistema de activación reticular, SAR, una red neuronal en el cerebro encargada de filtrar la información que recibimos. ¿Alguna vez has pensado en comprar un automóvil de determinado modelo y de repente empiezas a verlo en todas partes? Esto sucede porque el SAR ha identificado esa información como relevante para ti. Lo mismo ocurre con la riqueza. Si programas tu mente para notar oportunidades, comenzarás a verlas donde antes pasaban desapercibidas. La buena noticia es que esta reprogramación mental no es algo inalcanzable, sino un proceso que puede acelerarse mediante prácticas específicas como la meditación para la prosperidad. Grandes maestros budistas enseñan que, al combinar la visualización con afirmaciones conscientes y el desapego al miedo a la carencia, podemos alinear nuestra energía con el flujo natural de la abundancia. Ahora bien, ¿cómo puedes desarrollar esta mentalidad en tu vida diaria? Existen métodos precisos para lograrlo, y es precisamente lo que explico en Códigos de la Riqueza y Prosperidad Budista. Si sientes que estás atrapado en los mismos patrones financieros y quieres acceder a técnicas probadas para desbloquear la abundancia, te recomiendo que no postergues esta decisión. Porque la diferencia entre quienes prosperan y quienes siguen estancados no está en sus circunstancias, sino en la forma en que han aprendido a entrenar su mente. En el budismo, la prosperidad no se mide únicamente por la acumulación de bienes materiales, sino por el equilibrio entre dar y recibir. Este principio se conoce como dana, que significa generosidad o dar sin apego. A diferencia de lo que muchos piensan, esta enseñanza no sugiere que debamos entregar todo lo que tenemos, sino que la verdadera riqueza proviene de la circulación del dinero y la energía. La naturaleza misma nos muestra este principio en acción. Los ríos no retienen el agua, sino que la permiten fluir. Los árboles no guardan sus frutos, sino que los dejan caer para que nuevas semillas germinen. La prosperidad funciona de la misma manera: cuando el dinero y los recursos circulan, se multiplican. Por el contrario, el miedo a la escasez hace que muchas personas se aferren a lo que tienen, bloqueando el flujo natural de la abundancia. El filósofo budista Nagarjuna, una de las figuras más influyentes del siglo II, enseñó que cuanto más damos desde un lugar de apertura y confianza, más el universo encuentra maneras de devolvernos multiplicado. Sin embargo, esto no significa que debamos dar sin discernimiento, sino que al compartir con gratitud y desapego, activamos un ciclo positivo en nuestra vida financiera y emocional. Hoy en día, la ciencia ha demostrado que este principio tiene un impacto tangible. Investigaciones de la Universidad de Harvard han demostrado que los actos de generosidad aumentan los niveles de dopamina en el cerebro, lo que mejora la motivación, el bienestar y la claridad mental. Este descubrimiento explica por qué muchas de las personas más prósperas del mundo practican la filantropía, no solo por altruismo, sino porque entienden que la circulación de la riqueza fortalece su propio flujo de abundancia. Pero aquí surge una pregunta clave: si todavía estoy luchando por mi estabilidad financiera, ¿cómo puedo practicar este principio? La respuesta es simple: la generosidad no siempre tiene que ser material.
puedes comenzar compartiendo tu conocimiento, ayudando a alguien sin esperar nada a cambio o cultivando una mentalidad de gratitud que por sí sola cambia la vibración de tu energía y atrae nuevas oportunidades. Si quieres aprender cómo integrar este principio en tu vida de manera práctica y sin afectar tu estabilidad financiera, en Códigos de la Riqueza y Prosperidad Budista, explico paso a paso cómo aplicar la energía del Dana en tu vida diaria. La clave de la abundancia no está en retener lo que tienes, sino en permitir que el flujo de prosperidad se mantenga en constante movimiento. Porque la verdadera riqueza no se encuentra en lo que acumulamos, sino en lo que somos capaces de multiplicar y compartir. Uno de los errores más comunes en la búsqueda de la riqueza es la creencia de que todo depende únicamente del esfuerzo físico o de estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. Sin embargo, el budismo enseña que la prosperidad surge de manera natural cuando nuestras acciones están alineadas con un propósito superior. Este principio se conoce como Dharma, que puede traducirse como el camino correcto o la misión de vida de cada persona. Buda enseñó que todos poseemos talentos y habilidades únicas, y que cuando estos son utilizados no solo para beneficio personal, sino también para impactar positivamente a otros, la abundancia fluye de manera natural. Sin embargo, muchas personas viven desconectadas de este propósito, atrapadas en trabajos o rutinas que no reflejan sus verdaderos valores. Esta desconexión genera insatisfacción, bloqueos internos y, en muchos casos, dificultades económicas. En Japón, existe un concepto similar llamado Ikigai, que significa razón de ser. Según esta filosofía, cuando encontramos el equilibrio entre lo que amamos, en lo que somos buenos, lo que el mundo necesita y lo que puede generar ingresos, experimentamos una profunda realización. Estudios han demostrado que las personas que descubren su Ikigai no solo tienen una vida más próspera, sino que también disfrutan de mejor salud y bienestar. Esto refuerza la idea de que la verdadera riqueza no es solo financiera, sino también emocional y espiritual. Si observamos a los grandes maestros y emprendedores que han transformado sus vidas mediante este principio, veremos que ninguno de ellos persiguió la riqueza como un fin en sí mismo. Dalai Lama, por ejemplo, nunca buscó la acumulación de bienes, pero su dedicación a su Dharma lo convirtió en una de las figuras más influyentes del mundo. Del mismo modo, muchas personas exitosas que aplican principios budistas no ven el dinero como el objetivo final, sino como un recurso para expandir su impacto en el mundo. ¿Cómo saber si estás alineado con tu propósito? Aquí hay algunas señales. ¿Sientes satisfacción genuina con lo que haces? ¿Usas tus talentos para algo significativo? ¿Percibes que tu trabajo contribuye a un propósito mayor? Si no es así, quizás ha llegado el momento de reflexionar sobre tu camino y hacer ajustes. Muchas personas pasan su vida buscando la riqueza sin darse cuenta de que la verdadera clave está en descubrir su misión y actuar en consecuencia. En Códigos de la Riqueza y Prosperidad Budista, profundizo en este concepto y explico cómo alinear tu propósito con una vida próspera. Si sientes que aún no has encontrado esa conexión o quieres aprender cómo aplicar estos principios en tu vida diaria, este es el momento de dar el primer paso. Porque muchas veces, una pequeña transformación en la mentalidad puede abrir oportunidades que antes parecían imposibles. Muchas personas pasan la vida persiguiendo la riqueza sin darse cuenta de que el verdadero secreto de la prosperidad está en el desapego. En el budismo, el apego es considerado una de las principales causas del sufrimiento, ya que crea una dependencia emocional hacia los bienes materiales, el estatus o la validación externa. Cuando alguien cree que necesita desesperadamente algo para ser feliz, genera ansiedad y miedo a la pérdida, lo que, paradójicamente, bloquea el flujo de la abundancia. Pero el desapego no significa rechazar el dinero o vivir en carencia. Todo lo contrario. Se trata de comprender que la riqueza es una herramienta, no un objetivo. Cuando dejamos de aferrarnos a la necesidad de poseer, comenzamos a actuar con mayor claridad, confianza y equilibrio. Esto impacta directamente en nuestras decisiones financieras, en la forma en que detectamos oportunidades y en cómo enfrentamos los desafíos. Un claro ejemplo de este principio se encuentra en la vida de Buda. Cuando Siddhartha Gautama renunció a su riqueza y abandonó su palacio, no estaba rechazando el dinero en sí mismo, sino la ilusión de que la acumulación de bienes traía felicidad permanente. Al liberarse de ese apego, encontró un estado de plenitud que ninguna cantidad de oro podría haberle proporcionado.
Este mismo principio es evidente en la actualidad. Las personas que temen perder lo que tienen terminan tomando decisiones impulsivas o basadas en la avaricia. En cambio, quienes ven la riqueza como un flujo natural no solo logran mantenerla, sino que la multiplican. Los grandes inversionistas y empresarios exitosos han comprendido que el dinero debe moverse, crecer y expandirse, y no simplemente acumularse por miedo a perderlo. El desapego también se manifiesta en la manera en que enfrentamos las oportunidades. Muchas personas no invierten en educación o en nuevas experiencias por temor a gastar dinero sin garantía de retorno. Sin embargo, el miedo a perder es, en sí mismo, una de las mayores limitaciones para la riqueza. En el budismo, se enseña que el cambio es inevitable, y que la única verdadera pérdida es quedarse estancado en los mismos patrones de siempre. Si quieres aprender cómo aplicar este principio en tu vida y descubrir métodos prácticos para liberar el miedo a la carencia, en la última parte del vídeo te contaré más sobre cómo puedes dar el primer paso hacia una mentalidad de abundancia real. Porque solo cuando aprendemos a soltar, creamos el espacio necesario para recibir. Uno de los principios fundamentales del budismo es el concepto de anicca o impermanencia. Esta enseñanza nos recuerda que todo en el universo está en constante cambio, las estaciones, las emociones, los ciclos de la vida e incluso nuestra situación financiera. Sin embargo, muchas personas resisten esta realidad y creen que la estabilidad económica es algo permanente o inmutable. El problema es que esta mentalidad de resistencia genera frustración y sufrimiento. La prosperidad no es un estado fijo, sino un flujo en constante movimiento. No se trata de conservar el dinero a toda costa, sino de aprender a adaptarse a las transformaciones del mundo y aprovechar las oportunidades que surgen con cada cambio. La historia nos muestra innumerables ejemplos de este principio en acción. Durante el siglo XIV, la dinastía Yuan en China acumuló riquezas inmensurables, confiando en que su poder económico sería eterno. Sin embargo, al no adaptarse a las necesidades cambiantes de su sociedad, su economía colapsó y la dinastía desapareció. Esta misma lección se aplica a la vida moderna. Aquellos que creen que su estabilidad financiera durará para siempre sin evolución terminan viendo cómo su riqueza se desvanece. Por otro lado, quienes entienden la ley de la impermanencia se preparan constantemente para el cambio. Aprenden nuevas habilidades, diversifican sus ingresos y no dependen de una única fuente de riqueza. En lugar de aferrarse a lo que tienen, invierten en su crecimiento, asegurándose de que su prosperidad pueda sostenerse en cualquier circunstancia. Este concepto se refleja también en la forma en que percibimos los obstáculos financieros. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades económicas, interpretamos la situación como un fracaso definitivo, sin darnos cuenta de que cada crisis es una oportunidad para transformar nuestra mentalidad y encontrar soluciones innovadoras. El budismo enseña que, en lugar de temer el cambio, debemos aprender a fluir con él. La verdadera seguridad no está en evitar la impermanencia, sino en aceptarla y usarla a nuestro favor. Quienes comprenden este principio pueden construir una riqueza que no dependa únicamente del dinero, sino de su capacidad de adaptación, su conocimiento y su mentalidad de crecimiento. Si comienzas a ver la prosperidad como un proceso en evolución constante, te liberarás del miedo a la inestabilidad y aprenderás a convertir cualquier situación en una oportunidad para el crecimiento. Porque la riqueza no se trata de cuánto acumulas, sino de cuán preparado estás para multiplicarla en cualquier escenario. Existe un principio esencial en el budismo que afirma: tu realidad es el reflejo de tu mente. Esto significa que la forma en que piensas y sientes con respecto al dinero influye directamente en tu capacidad para atraer prosperidad. Muchas personas creen que la riqueza depende únicamente de factores externos como la economía o las oportunidades, pero los grandes maestros budistas enseñan que todo comienza en la mente. El cerebro humano actúa como un sistema de filtrado que prioriza la información según nuestras creencias y enfoques mentales. Esto explica por qué dos personas pueden enfrentar la misma situación económica y reaccionar de manera completamente diferente. Mientras que una ve crisis y obstáculos, la otra encuentra soluciones y oportunidades. La diferencia no está en la realidad externa, sino en la forma en que han entrenado su percepción.
Un estudio de la Universidad de Stanford demostró que las personas con una mentalidad de crecimiento, aquellas que creen que pueden desarrollar habilidades y superar desafíos, tienen muchas más probabilidades de alcanzar el éxito financiero y profesional que aquellas con una mentalidad fija, que consideran que sus circunstancias son inalterables. Esto refuerza un principio clave del budismo: la mente puede entrenarse, y al entrenar la mente, entrenamos también nuestro destino. Los monjes budistas aplican esta idea diariamente a través de la meditación, que no solo calma la mente, sino que también fortalece la capacidad de concentración y claridad. La meditación enfocada en la prosperidad permite visualizar objetivos, eliminar bloqueos internos y desarrollar una actitud receptiva ante las oportunidades. Otro aspecto fundamental es la práctica del pensamiento correcto, uno de los pilares del noble óctuple sendero enseñado por Buda. Esto significa que no basta con desear la riqueza, sino que es necesario alinear pensamientos, palabras y acciones con la energía de la abundancia. Quienes se quejan constantemente de su situación económica refuerzan un patrón mental negativo, perpetuando la escasez en sus vidas. En cambio, aquellos que entrenan su mente para enfocarse en soluciones y posibilidades empiezan a notar cómo su realidad cambia progresivamente. Pero, ¿cómo se puede aplicar esto en la vida cotidiana? La transformación comienza con la toma de conciencia. La forma en que hablas sobre el dinero, las emociones que experimentas cuando piensas en la riqueza y las creencias que has heredado de tu entorno influyen en tu prosperidad. Si sigues operando con pensamientos de carencia, difícilmente podrás experimentar abundancia. Por eso, la clave está en aprender y aplicar métodos que te ayuden a reprogramar tu mente hacia la abundancia. La riqueza no es solo cuestión de suerte o esfuerzo excesivo, sino de un entrenamiento mental consciente que te permita ver oportunidades donde otros ven limitaciones. Y la buena noticia es que este cambio no depende de nada externo, sino de la decisión de empezar a trabajar en tu mentalidad desde ahora. El budismo nos enseña que el cambio real y duradero no ocurre de la noche a la mañana, sino a través de la disciplina y la constancia. En la sociedad moderna, muchas personas buscan fórmulas rápidas para alcanzar el éxito financiero, pero los grandes maestros espirituales y los empresarios más prósperos saben que la clave está en el esfuerzo continuo y bien dirigido. A diferencia de la visión occidental del sacrificio extremo, el budismo nos muestra que la verdadera disciplina no consiste en la autoexigencia sin sentido, sino en la práctica constante de hábitos que nos acercan a nuestros objetivos. Los monjes budistas aplican este principio en su vida diaria. Desde el momento en que despiertan hasta cada tarea que realizan, todo está guiado por la intención y la repetición consciente. Este nivel de enfoque no solo fortalece la mente, sino que también desarrolla una capacidad extraordinaria para la toma de decisiones. Este mismo principio es aplicable a la riqueza. La prosperidad no se construye con grandes golpes de suerte, sino con pequeñas acciones repetidas a lo largo del tiempo. Un inversionista exitoso no alcanza su estabilidad económica con una única decisión brillante, sino con una serie de elecciones estratégicas mantenidas de manera consistente. Un emprendedor no crea un negocio próspero en un solo día, sino que lo cultiva con esfuerzo, aprendizaje y ajustes constantes. Un ejemplo claro de esta idea es el crecimiento del bambú chino. Durante sus primeros años de vida, sus raíces se desarrollan en silencio, sin mostrar cambios visibles en la superficie. Sin embargo, cuando su base está lo suficientemente fuerte, el bambú crece varios metros en cuestión de semanas. La riqueza sigue este mismo patrón: primero se debe fortalecer la mentalidad y los hábitos financieros, y luego los resultados comienzan a manifestarse de manera exponencial. Pero aquí surge una pregunta importante: ¿cómo desarrollar esta disciplina sin caer en la frustración? El primer paso es entender que la riqueza no es el resultado de un solo evento, sino de la suma de múltiples decisiones correctas a lo largo del tiempo. La mentalidad de corto plazo es lo que impide que muchas personas logren estabilidad financiera. En lugar de enfocarse únicamente en los resultados inmediatos, es necesario comprometerse con un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Si has intentado mejorar tu situación financiera pero sientes que vuelves a los mismos patrones una y otra vez, es posible que te falte un método que integre la disciplina y la sabiduría espiritual en tu camino hacia la abundancia. Y la diferencia entre aquellos que logran transformar su realidad y quienes permanecen en el mismo lugar suele estar en la constancia con la que aplican lo que aprenden.
Cuando comprendas que la riqueza es el resultado de hábitos y pensamientos sostenidos en el tiempo, empezarás a notar cambios profundos en tu vida. Porque no es el talento ni la suerte lo que determina la prosperidad de una persona, sino la capacidad de mantenerse firme en su camino y continuar avanzando, incluso cuando los resultados aún no son visibles. Si hay una enseñanza budista que puede transformar por completo tu relación con la prosperidad, es esta: la riqueza no es algo que se persigue, sino algo que se cultiva desde el interior. A lo largo de este camino, hemos explorado cómo la prosperidad no se limita a la acumulación de dinero, sino que es el reflejo de nuestra mentalidad, nuestras creencias y nuestras acciones diarias. Hemos visto que la mente es el terreno donde se siembra la abundancia, que la generosidad activa el flujo de la riqueza, que el desapego libera el miedo a la escasez y que la disciplina construye una base sólida para el crecimiento financiero. Pero, al final, todo se reduce a una sola idea: tus elecciones diarias determinan la realidad que experimentas. Cada día tienes la oportunidad de sembrar nuevas semillas en tu vida. Puedes seguir reforzando patrones antiguos que te mantienen en el mismo lugar, o puedes comenzar a aplicar estos principios y permitir que la transformación suceda. Muchas personas pasan años esperando el momento perfecto o la gran oportunidad, sin darse cuenta de que la verdadera clave del éxito está en las pequeñas decisiones que toman todos los días. El budismo nos enseña que la prosperidad no es un destino, sino un estado del ser. No se trata simplemente de cuánto dinero tienes, sino de cómo vives tu vida, cómo utilizas tus recursos y qué tipo de energía emites al mundo. Cuando alineas tu mente con la frecuencia de la abundancia, el universo responde, mostrándote caminos y oportunidades que antes parecían inalcanzables. Ahora, la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? Quizás hasta hoy has creído que la riqueza es algo lejano o difícil de alcanzar. Tal vez lo has intentado de varias maneras, sin obtener los resultados que deseas. Pero si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti hay un deseo real de cambio. Y esa transformación solo depende de una decisión. Fue precisamente por esta razón que creé Códigos de la Riqueza y Prosperidad Budista. Este material no es simplemente un libro, sino una guía para quienes desean alinear su mentalidad con la verdadera abundancia. Si sientes que es el momento de dar el siguiente paso y aplicar estos principios en tu vida, esta es tu oportunidad. Porque la prosperidad no está en un futuro lejano, empieza ahora, con la decisión de actuar.